En el ejercicio anterior tomamos nuestro tester y pudimos revisar la continuidad para ver si pasaba o no pasaba la corriente de un punto a otro. Entonces, con este punto, la continuidad es muy importante para poder revisar si los circuitos están cerrados o abiertos. Cuando el circuito está cerrado, quiere decir que está en funcionamiento y no tiene problemas. Si en el caso de que nuestro circuito está conectado a la red, está prendido y no hay funcionamiento, simplemente un componente se ha dañado, y para ello utilizamos la continuidad para revisar si las resistencias, si los condensadores o cualquier otro elemento se encuentra dañado o no deja pasar la corriente desde un punto a otro. Entonces, simplemente la continuidad nos va a servir, por ejemplo, para saber si una resistencia está quemada y se ha cortado esa circulación. Para hacer esta medición, para hacer esta revisión, simplemente el circuito no debe estar conectado a la red, no debe estar conectado con energía. Así que cada vez que revisemos la continuidad, simplemente es revisar el elemento si está funcionando o no. Entonces, si ya conocemos la continuidad y pudimos hacer el ejercicio anterior, nos vamos al voltaje. Vamos a ver ahora el voltaje, el cual se señala con una sigla, una raya y 3 puntitos que nos indica que es voltaje continuo, como lo pudimos ver anteriormente. El voltaje alterno se ve con la sigla de sinusoide o con esa curva que ustedes pueden darse cuenta. Entonces, para medir la red, si ustedes tienen 110 volts en su hogar, por el país donde ustedes viven, simplemente lo colocan en 200. En mi caso, yo tengo 220 volts, por lo tanto, no puedo utilizar los 220 porque está por debajo de la medición y finalmente lo terminaría quemando. Para que no pase eso, yo lo voy a colocar en 750 volts y ahora sí puedo tomar las dos pinzas y las puedo colocar sin miedo adentro y revisar cuál es el voltaje. Veamos entonces cuánto es lo que mide la red. Aquí me está marcando 212 volts, lo que me indica que está por debajo de los 220 volts. ¿Cuánto es en la red de los 220 según las características de alimentación y según la ley? Simplemente los 220 volts pueden estar por debajo del 5% o sobre el 5%. Eso indica la ley, por ejemplo, en Chile. Si está en 212 volts, está perfecto, cumple con la normativa. Perfecto, pasamos ahora a medir. Y les pido a ustedes que hagan el mismo ejercicio. Si ustedes tienen 110 volts, lo miden acá. Si ustedes lo miden los 220 volts, lo pueden medir hasta los 750. Si ustedes no quieren echar a perder su equipo, simplemente los 110 o los 220 los pueden medir igualmente en los 750 volts. Por lo tanto, ya conocemos que la corriente alterna, la que viene de la red o la que alimenta nuestros aparatos en corriente alterna, se mide en voltaje alterno en esta sigla. Pasamos entonces al voltaje continuo. El voltaje continuo va de los 1000 volts y baja hasta los 200 milivolts. Por lo tanto, si queremos medir la batería de nuestro vehículo que es de voltaje continuo, lo vamos a colocar en 20 volts
porque no alcanza a mayor de 13,8 o 14 volts. Si queremos, por ejemplo, una batería de litio de un taladro inalámbrico que es de 18, 22, 34 y mayor, superior, lo podemos subir para medir ese voltaje. Así de simple. Vamos a hacer entonces la misma prueba. Voy a sacar esta pieza que me ayudaba a ingresar los chicotes y ahora voy a colocar un cargador de celular. Los celulares funcionan a 5 volts normalmente, por lo tanto el elemento que yo voy a medir, que es la fuente que va a cargar mi celular, debería estar en esos 5 volts. Veamos si es cierto. Ponemos el positivo en el positivo, negativo en el negativo y medimos, y aquí nos pasamos a los 200 volts, pero yo quiero medir 5 volts, por lo tanto bajo y aquí ya tengo la medición. No está en los 5 volts que nosotros nos imaginamos y está por sobre los 5 volts. En este caso está en 7.71.70. Eso es muy bueno y les voy a explicar el por qué. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la velocidad que tiene el voltaje? Simplemente si estuviéramos a los 5 volts que queremos cargar nuestra batería, no podríamos hacerlo. Simplemente porque la batería, recuerden, tiene un flujo de electrones que están dentro acumulados. Imagínense entonces una carretera donde tenemos que ingresar a esta carretera. Las dos cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos a punto de entrar en la autopista son el tráfico y la velocidad. La primera verificación es desde lejos para determinar a qué velocidad más o menos va el tráfico, su densidad, etc. Luego comenzamos a ajustar nuestra velocidad en el carril de aceleración, ponemos los intermitentes, hacemos las verificaciones y entramos. Básicamente, ya deberíamos tener una buena idea de lo que está sucediendo en la autopista antes de entrar. Y nos encontramos en este punto. La carretera está aquí y nosotros queremos ingresar. Si entramos a la carretera a la misma velocidad de los vehículos, simplemente vamos a chocar y finalmente o nos detenemos en la punta y no vamos a poder ingresar a esta carretera. Por lo tanto, necesitamos entrar a una velocidad mayor. ¿Para qué? Para que el vehículo que viene a estos 5 volts pueda estar por debajo de la velocidad mía. Tampoco puedo superar la velocidad de, en este caso, de los 7.7, hasta podríamos llegar a 8, pero ya 9 o 10 nos traería problemas a nuestra fuente, a nuestra batería, a nuestro acumulador. Simplemente porque recuerden, tengo que entrar a una velocidad mayor, pero si la supero, imagínense qué es lo que va a pasar con los electrones que van a la velocidad de 5 volts delante mío. Simplemente yo voy a chocar con los que están adelante. Eso hace que nosotros sobrecarguemos de velocidad y esa sobrecarga de velocidad va a hacer que comencemos a dañar nuestra batería. Si se dan cuenta, todo está finamente regulado y ya podemos reconocerlo. Por lo tanto, estos 7.7 volts es fantástico. Está muy bien este cargador de celular para 5 volts. Como ya saben, no podemos sobrepasar esta carga. ¿Podemos cargarlo a 8? Sí, pero ya cargarlo a 9, 10, 11 volts dañaría nuestra batería porque ya sabemos que estaríamos por sobre la velocidad y ya chocaríamos y dañaríamos a los otros electrones, produciendo temperatura y esa temperatura simplemente va a seguir dañando a esta batería en su interior.
ya hemos podido avanzar, como pueden darse cuenta, amigos míos, de una manera muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Aquí ya pudimos darnos cuenta que el amperio es la cantidad de electrones, la cantidad de vehículos que se mueven. En este caso estamos hablando también del voltaje, en donde hablamos de estas partículas que se mueven a una cierta velocidad. Por lo tanto, cuando hablamos de voltaje, hablamos de la velocidad que tienen los electrones, es la velocidad con la que ingresaban los vehículos a la carretera. Y la carretera, como ya pueden darse cuenta, es el cable que nosotros lo alimentamos con energía. Y las restricciones que se ponen a todo esto es el ohmio. Ya los ohm, aquí podemos ver a Andrew Marie Ampère, que fue quien nos entregó este conocimiento tan interesante. El Alessandro Volta, que nos habla del voltaje y de la potencia. Y así también Ohm, que es Simon Ohm, quien nos habla de la resistencia de la energía eléctrica. Aquí entonces ya vamos evaluando, ya nos podemos dar cuenta que este triángulo tiene mucha importancia, que nosotros con ello podemos resolver cualquier problema en nuestros circuitos eléctricos. Por lo tanto, cuando nuestro circuito eléctrico no está en funcionamiento, simplemente es porque la energía no está pasando en algún punto. El circuito está abierto y podemos utilizar la continuidad para resolver este problema. Para eso no es necesario tener la energía eléctrica en el circuito. Por lo tanto, no necesitamos de esa energía para medir el parámetro de la continuidad. Vamos a ir entonces a fabricar por primera vez un aparato que podamos medir esa continuidad de alguna resistencia, de algún condensador, de algún lugar donde la energía eléctrica no está circulando de manera normal, ¿correcto? Entonces ya podemos ver que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Con ello, si lo calculamos, podemos obtener el voltaje. La intensidad, o sea la cantidad de amperaje, es igual al voltaje dividido por la resistencia. Muy fácil de entender. Recuerden, velocidad y la resistencia a esa velocidad simplemente es la intensidad o el amperaje. La resistencia, por otro lado, sería igual a la velocidad del voltaje dividida por la intensidad, o sea, la cantidad de electrones que están circulando. Por lo tanto, a mayor cantidad de estos electrones va a levantar más resistencia, se va a oponer a la circulación normal. Miren qué fácil es entender la electrónica de esta forma. Así entonces ya tenemos este triángulo, el cual también podemos utilizar este triángulo para sacar otros cálculos que son exactamente igual. Por ejemplo, el voltaje podríamos medirlo con el amperaje por la resistencia, o la potencia W dividida por el amperaje, o la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Con ello ustedes pueden utilizar cualquiera de estos cálculos para sacar un resultado necesario para que nuestro equipo funcione y funcione bien, o revisar alguno que se encuentre en mal estado. Vamos a ir trabajando con estos cálculos, así que no se pongan nerviosos, esto va a ser muy simple. Pasamos entonces al circuito en serie y al circuito en paralelo. Aquí podemos ver entonces, amigos míos, un circuito en serie, donde el círculo con la X representa la simbología de iluminación, foco o un LED que está conectado. En la parte baja podemos ver una raya grande con una pequeña que nos indica una batería, un acumulador, una pila. Aquí en este caso esta pila o esta batería o este acumulador es de 3 volt en corriente continua, como ustedes ya deben saber. Siempre corriente continua es lo que nos alimentan los acumuladores.
Pasamos entonces a la mano izquierda y podemos entender que el circuito en serie y la VT es V total. El voltaje total entonces es igual a la suma de los voltajes. Voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y ojo, abajo la intensidad de la corriente. Recuerden, el amper es siempre constante para los circuitos en serie. Entonces R total, que sería la resistencia, también sería la suma de R1 más R2 más R3, que serían las pérdidas que representan a cada uno de los consumos. Recuerden, cuando se está consumiendo, se está utilizando esos electrones en circulación. Por lo tanto, va a haber una restricción debido a su consumo. Entonces, fijémonos en el dibujo. 3 volts ingresan a la primera lámpara que se alimenta de 1 volt. Luego ven la segunda lámpara que se está ingresando 2 volts porque le hemos quitado 1 porque la lámpara se está alimentando. Al quitarle ese voltaje nos quedarían 2 volts de la entrada. Por lo tanto, vemos ese círculo con la marca blanca que está determinando que ha bajado el voltaje. La otra lámpara se alimenta de 1 volt más, por lo tanto ingresa a la tercera lámpara 1 volt solamente. Y como se alimenta de 1 volt, se ilumina un poco menos. Estos son los ejercicios que vamos a ir haciendo cada uno de nosotros con un LED y lo vamos a alimentar con un cargador de celular y se van a dar cuenta que cada vez que ustedes vayan colocando un LED, 2 LED, 3 LED, va a ir bajando el consumo al final de la última lámpara. Por lo tanto, cuando vemos estas conexiones en serie, cada uno de los consumos van a ir reduciendo el voltaje de entrada. Por lo tanto, la salida cada vez va a ser menor. A diferencia, y pongan atención, a diferencia de un circuito en paralelo, tenemos que ingresan a cada uno el mismo voltaje. En la parte baja tenemos el alimentador ahora con 3 volts y ahora sí le añadimos cuánto amperaje tenemos en esta batería. Recuerden, el amperaje es la cantidad de electrones. Por lo tanto, cuando hablábamos de una fila que estaba en un banco, es la cantidad de personas que se encontraban en esa fila. Entonces, esta batería ha acumulado esta cantidad de personas que en algún minuto van a comenzar a circular cuando nosotros estimemos conveniente. El amperaje entonces es la acumulación y el voltaje va a ser la circulación. Pongan atención. Ahora, desde abajo, desde la batería, va a ir subiendo y se va a dividir en 3 lámparas conectadas en paralelo. Cada voltaje que va a ingresar va a ser igual, entonces le vamos a ingresar 3 volts a cada uno, pero la diferencia va a ser en el amperaje. El amperaje se va a dividir en cada una de las lámparas que va a consumir este circuito que estamos viendo. Entonces, a la salida vamos a encontrarnos con una reducción de el amperaje y el voltaje va a salir exactamente igual, van a salir los 3 volts, pero recuerden que siempre cada vez que se alimenta una lámpara, un consumidor, el voltaje igualmente va a tener una caída y esa caída de voltaje es la resistencia. Entonces, si vemos al lado izquierdo donde está el circuito en paralelo, vemos que ahora voltaje total es constante, siempre va a ser el mismo. Y la intensidad es la total, la que se ha ido sumando. O sea, la intensidad del 1
con la intensidad del 2, con la intensidad del 3, va sumando para que en la salida nosotros tengamos el I total, que sería el amperaje total consumido. ¿Se dan cuenta? Y la parte final sería la resistencia, que ahora 1 dividido por la resistencia total. ¿Esto por qué sucede? Simplemente porque hemos conectado en paralelo cada una de las lámparas que ustedes pueden ver en la imagen. Ya nos encontramos en taller para comenzar a trabajar de lo aprendido, del circuito en serie como el circuito en paralelo. Debemos entender entonces que estos dos circuitos también pueden fusionarse y esa fusión hace un tercer circuito que se llama circuito mixto. El circuito mixto entonces es lo que encontramos normalmente en una placa electrónica, con algunas líneas con circuitos en serie como otras líneas con circuitos en paralelo, o a la vez un circuito en donde encontramos series y paralelos a la vez, en donde podemos separar para poder ir identificando qué hace cada uno de los componentes y también identificar el estado y cómo está funcionando en aquella placa que revisamos. Vamos a irnos a lo más básico, y lo más básico es el primer circuito. Simplemente para cerrar un circuito, un alimentador y solamente una sola lámpara. Como ustedes vieron anteriormente, habían 3 lámparas en serie. Acá solamente va a haber una. ¿Qué vamos a revisar con tan poco? Simplemente la caída de voltaje que se va a encontrar desde la alimentación hasta que comienza a consumir energía esta lámpara. Entonces, medimos con nuestro tester nuestro circuito que vamos a armar. Un circuito muy simple. Ahí tenemos entonces el voltaje, lo vamos a colocar ahí para que ustedes puedan verlo. Tenemos nuestros chicotes, vamos a conectar nuestro cargador de celular, que ya pudimos darnos cuenta en el video anterior cuánto es lo que tiene. Entonces tomamos el positivo y el negativo y los vamos a unir, y como pueden darse cuenta, en esta unión desde aquí entra el positivo a nuestro equipo y nuestro equipo sale con el negativo hacia la alimentación y se va hacia nuestro cargador. Por lo tanto, nuestro equipo al circuito está en serie. Entra y sale. Simplemente es como que fuera la lámpara, pero está en serie para poder revisar el voltaje. ¿Se dan cuenta? Primer circuito en serie que podemos darnos cuenta. Pero ojo, ahora que ya sabemos que tiene 7,7 volt, vamos entonces a sacar los chicotes y ahora vamos a conectar nuestra lámpara, la cual es de 12 volt, pero estos 12 volt van a iluminar un poco menos porque ya sabemos que tiene 7,7 la entrada de nuestra fuente, que en este caso es el cargador de celular. No quise poner 12 volt simplemente porque no quería que la luz molestara a la grabación. Entonces con 7,7 volt ilumina poco, pero es bastante bueno para que ustedes puedan verlo. Listo. Tenemos entonces en 20 volt nuestro tester para revisar ahora la caída de voltaje. Recuerden, desde la fuente a la lámpara tenemos un circuito en serie. Entra el positivo, sale el negativo y entra nuevamente a nuestra fuente. Y así sucesivamente el circuito se encuentra totalmente cerrado. Pero ahora vamos a conectar el positivo
y negativo de nuestro equipo que vamos a medir. Con este, al conectarlo aquí, ¿qué me estaría indicando? ¿Que nuestro tester está en serie o está en paralelo? ¿Qué creen ustedes? Simplemente está en paralelo a la lámpara, no en serie. Entonces, al conectarlo, tendríamos la lámpara y tendríamos nuestro tester, y ahora sí que estaría conectado a un circuito paralelo entre los dos. Lo medimos y si se dan cuenta, 3,70 es el consumo, o sea, lo que falta para el 7,7 sería el consumo de nuestra lámpara. Entonces, 3,67 o 3,70 volt es lo que está saliendo de la lámpara. Por lo tanto, esa caída de voltaje es el consumo de nuestra lámpara. Entonces, ahora si sacamos y volvemos a medir, vamos a volver a los 7,7 volt de nuestro consumo, de nuestra fuente, simplemente porque ahora no tiene restricción a los electrones. Entran y salen y no hay restricción, simplemente estamos midiendo. Pero como ya se dieron cuenta, los electrones que sí estamos utilizando, en este caso cuando conectamos, es nuestra caída de voltaje. Miren qué simple. Volvemos a medir por última vez y nos encontramos entonces con la caída de voltaje, que en este caso nos está entregando, vamos a colocarlo, en 3,56 volt. Por lo tanto, todo lo que falta es la caída de voltaje. Ustedes pueden darse cuenta que ya pudimos conectar dos equipos. Para medir el voltaje, entonces, siempre vamos energizado, vamos a medir en paralelo. Nuestro equipo tiene que estar en paralelo al elemento que nosotros vamos a medir. Por lo tanto, voltaje se mide en paralelo a los elementos a medir. Entonces, amigos míos, empíricamente en taller ya podemos darnos cuenta qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo, simplemente utilizando la herramienta y utilizando también un circuito cerrado tan simple como una lámpara y una fuente de alimentación. La fuente de alimentación en este caso es de 7,7 volt y está entregando una cantidad de voltaje para que se prenda esta lámpara. Cuando nosotros medimos, ya nos pudimos dar cuenta que conectamos nuestro equipo en paralelo. Por lo tanto, siempre el equipo tiene que estar en paralelo para medir voltaje o alterno, como también el voltaje continuo. Miren cómo vamos hablando de serie paralelo. Pudimos darnos cuenta entonces la caída de voltaje que se presenta en el elemento. Por lo tanto, todo lo que falta para los 7,7 volt sería la caída de voltaje. Ya podríamos entonces añadir en un papel indicando cuánto es lo que nuestro tester nos indicó y nosotros le sumaríamos lo que le falta para llegar a los 7,7. Eso que falta sería la resistencia del flujo normal del voltaje que dice que sale desde aquí, los 7,7 volt en corriente continua. ¿Se dan cuenta? En voltaje continuo. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Es muy simple en algo tan básico como pudimos verlo ahora. Ya podemos darnos cuenta que para medir voltaje continuo o alterno debe estar nuestro equipo en paralelo al consumo y el consumo debe estar, o sea, el elemento que está consumiendo debe estar conectado. En este caso, la lámpara está funcionando, pudimos medir su voltaje. ¿Qué pasaría entonces si quisiéramos medir el amperaje? Yo ya lo he puesto en amperaje, pero ahora vamos a cambiar los conectores de nuestro multitester. ¿Por qué? Simplemente porque en la parte baja, véanlo bien,
nos indica que ahora debe pasar toda la energía por dentro del equipo. O sea, vamos a cambiar y lo vamos a colocar ahora en este punto. Y ahora vamos a colocarlo en 10 amperes máximo. Si se pueden dar cuenta, la corriente, la intensidad, el amperaje se ve, y este es continuo, se ve con esta sigla que es una raya y 3 puntos indicando continuidad. Entonces, acá tenemos 200 picoamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y el máximo que es 10 amperes. Lo vamos a dejar en 10 amperes y ahora, como ya saben, tiene que pasar la energía por dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, vamos a tomar las dos puntas y ahora debemos conectarnos a todo este equipo, a todo este circuito cerrado, no en paralelo. Ahora tiene que ser en serie. Por lo tanto, la lámpara y nuestro equipo deben salir y entrar en un circuito en serie. ¿Cómo lo haríamos? Muy simple. Vamos a abrir cualquiera de los dos. Vamos a colocar el positivo en el positivo. Y ahora este sería el negativo. Y si se dan cuenta, la luz volvió a prender. Y si volvió a prender, quiere decir que la energía está ingresando a nuestro tester. Lo vemos y nos indica 0,4647 miliamperes. Podemos entender entonces que el consumo que tiene esta lámpara sería lo que le falta a nuestra fuente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Podemos hacer dos cosas simples. La primera, vamos a desconectar y apagar todo. Si se dan cuenta, quedó en cero porque estamos en serie. Está pasando por aquí, luego pasa por aquí y se va a nuestro cargador de celular. Si lo vemos en las características técnicas, ¿dónde están? Acá están. Las características técnicas que ustedes no pueden ver, a ver si se puede ver. Veamos. Está difícil. Me dice que es de 550 miliamperes y nos marcó 470 miliamperes. Entonces ahora restamos los 550 con los 470 miliamperes y lo que falta es el consumo de nuestra lámpara. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Lo empírico y lo práctico ha sido exactamente igual. Por último, amigos míos, no podemos dejar pasar esto tan simple, porque de la simpleza viene algo muy interesante y que pocos electrónicos se dan el tiempo de aprender. Primero, como pueden darse cuenta, este es el circuito en serie que tenemos, el más simple de todos, y lo que vamos a hacer en este minuto es cortar una de las puntas. Desde aquí vamos a, ustedes véanlo muy bien, porque desde aquí vamos a hacer nuestro primer probador de circuitos electrónicos. Simplemente un medidor de continuidad. ¿Gracias a qué? A lo que acaban de ver ahora y al desprender una de las líneas. Veámoslo ahora. Entonces ya pudieron ver el esquema y el diagrama, que fue muy simple y es lo que trabajamos. Simplemente un alimentador y una ampolleta indicando un circuito en serie, el más básico, y con eso pudimos aprender mucho sobre las conexiones en paralelo y en serie. Con ello, con el circuito que acaban de ver, pudimos ver esto tan simple que es ahora un probador de continuidad fabricado por nosotros mismos. En el esquema que yo les mostré anteriormente, solamente
le colocamos 2 puntas de medición. Nada del otro mundo, pero muy relevante para un electrónico. Ya con ello, si se prende, podemos revisar con este equipo si pasa o no pasa la corriente, o si un circuito está bueno o está malo. Así de simple. Por ejemplo, esta lámpara que nos ayudó mucho para saber cómo medir. Vamos ahora a conectar nuestras 2 pinzas. Si la lámpara está buena, simplemente nuestra luz debería prender. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un circuito en serie entre todos juntos. Por lo tanto, si el circuito está abierto en su filamento, o sea, si estuviera quemada la ampolleta, no prendería nuestro LED indicador. Veamos si es verdad o es mentira. Acá vamos a colocar nuestro equipo creado por nosotros mismos y nos indica que nuestra lámpara está buena, simplemente porque me deja circular la energía entre la lámpara, o sea, no está el circuito abierto, pasa por nuestro equipo al interior y prende el LED. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Hemos creado un elemento probador nosotros mismos con algo tan simple. Desde aquí en adelante, cuando queremos medir continuidad, podemos ocupar este equipo y revisar un circuito completo para ver si la energía están pasando o no están pasando. Falta más, porque con esto también podemos medir bobinas y saber si hay motores buenos o motores malos en sus embobinados, simplemente prendiendo o no prendiendo esta pequeña luz.